¿Reconocen ustedes esta imagen? ¿No? ¿Conocen la historia de Esteban Chávez? Esa es una promesa muy joven del ciclismo colombiano, quien alcanzó su primer victoria en el año 2011 en el Trofeo de la Bagnères en Francia, y se consolidaba ahí como uno de los mejores ciclistas colombianos. Y después, en el año 2013, en un trofeo en Francia, en febrero de ese año, sufrió un fuerte accidente en donde se estrelló con una señal de tránsito y sufrió graves lesiones. Tuvo trauma craneoencefálico, fractura de la clavícula, fractura de la base del cráneo, lo que le ocasionó la pequeña consecuencia de que ya no podía moverse después su brazo. Ya las órdenes que le mandaba el cerebro al brazo pues ya no respondían, y por lo que le dijeron que no podía volver a montar en bicicleta. No obstante, con esta noticia, él siguió empecinado en su sueño de ser ciclista, de consolidarse como uno de los mejores del país, y se sometió a una cirugía, empezó sus terapias muy juicioso. En este lapso vino una compañía, Orica, y le dijo que si se recuperaba en 6 meses o mostraba alguna respuesta positiva, podían firmar un contrato con él. Eso se convirtió para él en un reto en donde empezó a esforzarse cada día más, siguió con sus terapias, y en el lapso de 6 meses, 7 meses más o menos, fue donde la compañía que le ofrecía el contrato, y se encontró con que pues no, el brazo no le respondía, entonces el brazo derecho. Entonces lo que hizo fue con su brazo izquierdo poner la mano derecha en la bicicleta, y a partir de ahí empezó a moverse, y la compañía vio que ya tenía una respuesta y le firmó su contrato por 3 años. Y esto se convirtió también para él en una mayor motivación de seguir luchando por ese sueño y por su objetivo. Es lo mismo que nos pasa a nosotros con estos temas de tributación internacional, en donde somos conscientes de que no son fáciles, de que son muy cambiantes, pero no podemos renunciar a su entendimiento, no podemos decir esto no me corresponde, sino que debemos esforzarnos por entender, por conocer la normatividad, para así alcanzar nuestro propósito, que en esencia ¿cuál es? No encarecer nuestras operaciones a nivel internacional, y lo más importante también, evitar las cargas por sanciones y demás situaciones onerosas que me puede imponer la administración tributaria. En este sentido, nos queremos referir hoy a estos temas de gastos del exterior, precios de transferencia, empresas controladas del exterior, beneficiario efectivo, y al final es muy importante, para que nos las llevemos grabadas, referirnos a las novedades de aplicación inmediata. De cara a este tema es muy importante ubicarnos en el contexto de las BEPS. ¿Qué son las BEPS? Muy diferente a lo que nos mencionó Sandra ayer de los beneficios económicos periódicos, por sus siglas en inglés traducidas al español, estas son políticas y prácticas internacionales emitidas por la OCDE, con el propósito de evitar la erosión de la base fiscal y el traslado de rentas a otros países con niveles de tributación baja. Les decía que por su traducción al español es erosión de la base imponible y traslado de beneficios. Sin embargo, con la sigla de BEPS reconocemos todas las acciones emitidas por la OCDE. ¿A quiénes aplican estas acciones? Entonces, en principio aplica a los miembros de la OCDE. Sin embargo, Colombia, aunque no es un país miembro, sí conocemos que tiene toda la intención de conseguirlo, y por ello su principal interés de acoger dentro de la normatividad todas estas recomendaciones. Y a diferencia de lo que identificamos con los demás tributos, en donde el principal afán
es el de incrementar el recaudo. Con esta norma o con estas directrices lo que se está buscando es seguir con esas recomendaciones de la OCDE, demostrarles que estamos implementando, haciendo todos los cambios internamente para ser reconocidos al fin como un país de los que realiza estas buenas prácticas. Y es lo que vamos a observar a lo largo de las normas y de los cambios normativos que vamos a repasar el día de hoy. Empecemos entonces por gastos del exterior. En materia de gastos del exterior, el principal cambio es el de las tarifas de retención en la fuente. Uno de los principales propósitos con este cambio es el de unificar las tarifas aplicables a todas las operaciones que realizamos bajo este régimen, en donde ya nos evitamos tener un revuelto de tarifas, en donde unos al 10, otros al 26.4, otros al 18.6, al 5, al 33, en fin. Había que hacer un análisis muy profundo del estatuto tributario y de las normas complementarias antes de hacer un pago al exterior, identificando cuál es la tarifa que corresponde, con mucho temor de equivocarnos. Vamos a ver cuáles son cada uno de esos cambios o de los principales. Aquí inicialmente hay uno bien importante: estos gastos de administración y dirección que les pagan las compañías, las subsidiarias a sus matrices en el exterior o a sus matrices o a otras subsidiarias, en principio corresponden a servicios prestados en el exterior que no constituyen renta de fuente nacional, por lo que hasta el año 2017 no se encontraban sometidas al impuesto de renta. Ahora la novedad es que se da una ficción de renta de fuente nacional y en este orden se debe aplicar una retención del 15%. Uno de los castigados: consultoría, servicios técnicos y asistencia técnica. Todos sabemos que estos conceptos están sometidos a una retención del 10% y a partir de estos cambios de la reforma y de la ley 1819 quedan sometidos a la tarifa del 15%. Un gran alivio: las comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos pasan del 33% al 15%. Y aquí, en materia de intereses por créditos, por créditos del exterior, ya teníamos una diferenciación, en donde, bueno, tenemos que revisar si el plazo del crédito es superior o inferior a un año. En donde era superior, la tarifa aplicable era del 14%, entonces esta se incrementó en un punto, quedando en el 15%. Lo mismo que pasa con los créditos con plazo inferior a un año, en donde este sí es un cambio beneficioso porque pasa del 33% al 15%. Otros, como intereses para financiación de proyectos, se mantienen en el 15%. Aquí tenemos otra novedad que tiene que ver con las primas cedidas de reaseguro, en donde, aunque en principio, aunque el bien asegurado está en Colombia, todas estas primas de reaseguro se entendían como una renta de fuente extranjera y no estaban sometidas a retención de la fuente. Hoy en día quedan grabadas al 1%. Los pagos a paraísos fiscales, hoy llamados jurisdicciones de baja no cooperantes de baja o nula tributación, pasan del 33% a la tarifa general del 34%. Aunque la intención era agregar dentro de esta tarifa del 15%, la mayoría de conceptos, hubo algunos que se quedaron por fuera, como es el caso de las regalías por explotación de software. Un olvido, o pues así pareciera en principio, que lamentamos, porque este es uno de los conceptos que en un país como Colombia estamos aprovechando al máximo, estamos requiriendo, y el hecho de que esté sometido a una retención todavía pues alta en relación con los demás pagos también, pues encarece este tipo o desincentiva este tipo de operaciones. Otros, como las regalías por explotación de películas cinematográficas, bajan al 15%,
aquí nos encontramos también con una novedad de una incorporación de una tarifa especial para las ganancias ocasionales que anterior al año 2017 no tenían una tarifa especial asignada y le aplicaba en esos casos la tarifa residual del 14%, que también se incrementa en un punto, quedando en el 15%. Ahora, refiriéndonos a este caso de ganancias ocasionales, vale la pena hacer una reflexión que tiene que ver con la obligación de declarar de una persona, por ejemplo, que vende unas acciones. Vende unas acciones que poseía por más de 2 años, entonces estamos aquí frente a una ganancia ocasional. En ese caso, para estos casos, o la ley colombiana en el artículo 592 de nuestro estatuto tributario contempla que si una persona, un extranjero o no domiciliado en Colombia, tiene rentas nacionales, pero estas han sido sometidas a retención en la fuente por uno de los conceptos de los artículos 407 a 411, no está obligado a declarar. ¿Qué pasa con esta tarifa de ganancias ocasionales? Esta está establecida en el artículo 415, entonces se nos queda por fuera de ese supuesto, lo que genera que sí está obligado a declarar. Adicionalmente, ¿qué situación le surge a esta persona? La retención en la fuente aplica sobre el ingreso bruto, pues mi comprador no sabe cuál es la utilidad tampoco. Y al final yo debo generar en la declaración de renta que presente, debo pagar el impuesto sobre la utilidad correspondiente, de manera que siempre se me va a generar un saldo a favor. Y un saldo a favor no necesariamente es una buena noticia. Esto me implica un desgaste administrativo, que me devuelvan el dinero en TIDIs, que tenga que negociarlo y al final termino perdiendo plata y tiempo. Entonces, en ese sentido, aunque la tarifa bajó del 14%, que era la tarifa residual, a ganancias ocasionales al 10%, pues sigue siendo todavía insatisfactorio para este tipo de personas, porque se les va a seguir generando un saldo a favor. Y definitivamente tampoco debe ser algo positivo para la administración tributaria, porque ya sabemos que no cuenta con la infraestructura suficiente para atender todas las solicitudes de devolución que se le están presentando. Otra modificación importante tiene que ver con los requisitos para la deducción de los gastos al exterior. Entonces se mantiene la de retención en la fuente, el cumplimiento del régimen cambiario, y se incorporó una regla especial para el registro de contratos de servicios de asistencia técnica y de servicios técnicos. En principio esta obligación ha permanecido siempre o ha existido desde hace muchos años, sin embargo no había claridad con la oportunidad del registro de estos contratos, por lo que podía ser muy discutible con la administración tributaria el hecho de que yo tuviera un gasto por este concepto sin contar con el contrato debidamente registrado. Entonces, para aclarar esta incertidumbre, ahora es un alivio tener esta norma que me indica que debe ser dentro de los 6 meses siguientes o 3 meses siguientes, así ocurre una modificación. También surgió en este sentido la pregunta de qué es lo que está contemplando la norma, solicitud de registro o registro, porque entre la solicitud y registro puede transcurrir un tiempo importante. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de hacer un registro de un contrato, pero no es un trámite tan expedito y puede uno estar sujeto a devoluciones por parte de la DIAN, quien es ahora la entidad a cargo de este trámite. De acuerdo. Pero para tranquilidad nuestra se entenderá para este requisito la fecha de solicitud del registro. Muy importante de esta manera tener muy presente esa fecha, evitando que se nos pase, porque si se nos pasa este plazo, sí nos quedamos ya sin elementos para discutir el rechazo de esta deducción. Algo también que es lamentable, porque por aspectos de forma se terminan perdiendo aspectos de fondo. Bien importante resaltar también limitaciones con relación a los gastos del exterior. Tenemos acá
una novedad. Antes los exportadores y exportadores podían llevar como deducción las comisiones que pagaban a estos intermediarios, y por ejemplo en los casos de importaciones podía ser hasta el 5% de las compras. Esto no estaba limitado ni a porcentaje, no estaban sometidos a retención en la fuente, ni limitados a ningún porcentaje para deducirlos en renta. ¿Cuál es la novedad? Que ahora pues siguen estando no sometidos a retención en la fuente, pero su deducibilidad sí se verá limitada al 15% de la renta líquida antes de ser considerados. Esto se da porque el artículo 121 desaparece, que era donde estaban contempladas las excepciones. Lo mismo pasa con los intereses generados por créditos a corto plazo para financiación de importaciones y exportaciones, así como los gastos que por su naturaleza contable son sujetos a registro en el activo para su posterior amortización. Y limitaciones importantes también con estos gastos del exterior tienen que ver con las regalías por intangibles, estableciéndose que los pagos a vinculados del exterior y zonas francas por intangibles formados en Colombia estarán sometidos al 15% de la renta líquida. Ya no me los puedo deducir al 100%, sino que tengo que observar este límite. Bien importante tener en cuenta en este caso aquellos pagos por este concepto que yo realizo a un beneficiario ubicado en un país con el que Colombia ha suscrito un convenio para evitar la doble imposición. Pues, ¿qué pasa en estos casos? Colombia tiene en este momento 11 convenios. De esos, todos tienen el artículo número 7 de beneficios empresariales, que es por donde clasificaría este pago, y todos excepto Canadá tienen también incluida una cláusula de no discriminación. ¿Qué indica esta cláusula de no discriminación? Que en el caso de pagos que yo haga a los residentes del país suscriptor del convenio, deben recibir el mismo tratamiento de si se hiciera a un nacional. De manera que aquí, al decir que se trata de un vinculado del exterior, pues ya se saldría de esa limitación, y en aplicación de la cláusula de no discriminación del convenio debe ser deducible al 100%. Muy importante entonces tener en cuenta esta salvedad para esos casos especiales. De igual manera se están también limitando las regalías asociadas a la adquisición de productos terminados y la amortización de intangibles adquiridos de vinculados en Colombia y en el exterior. Aquí hay una salvedad también, y es que dice que si se aplica el régimen de precios de transferencia, no aplicará esta limitación. Es algo contradictorio en lo que tiene que ver con los vinculados en Colombia. Es sabido por todos que el régimen de precios de transferencia, a diferencia de otros países, en Colombia no aplica por operaciones con vinculados nacionales, únicamente del exterior. De manera que, pues, como no les aplica régimen de precios de transferencia, pues estaría sometido a esta limitación que acabamos de mencionar. Se incluye también una norma relacionada con los pagos a jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición, que la resaltamos dentro de nuestra tabla de tarifas definitivas. Dice que serán no sometidas a la limitación o serán deducibles cuando éstas estén sometidas a retención en la fuente. Y no se trata de que yo le quiera aplicar retención en la fuente por conveniencia, no. Se trata de hacer la evaluación de si clasifica como una renta de fuente nacional o no. Y me dice que si en caso de que no estén sometidas a retención en la fuente en Colombia, serán deducibles si aplica el régimen de precios de transferencia. Vamos identificando de esta manera la importancia del régimen de precios de transferencia y de la preparación de este estudio. No es simplemente la obligación de preparar un documento para cumplir con una obligación formal. Vamos identificando diferentes bondades de tener una operación calificada como que cumple con los principios de plena competencia, que son los que persiguen este régimen.
Me quiero detener en el caso de dividendos. Sandra lo mencionó, se refirió a este tema el día de ayer, pero en materia de dividendos al exterior también surgen situaciones especiales que quiero compartirles. Y la principal que quiero resaltar tiene que ver con que cuando yo realizo pagos a accionistas, a socios de procedentes de un país con el que Colombia ha suscrito un convenio para doble imposición, pues si se establecen tarifas menores a las contempladas internamente, debo aplicar el convenio. ¿Por qué? Porque este es un convenio, una norma que está por encima de nuestra normatividad local. Cuando en casos diferentes la tarifa contemplada por el convenio sea mayor a la contemplada internamente, no estoy obligado a aplicar el convenio. Aquí aplicaré la más favorable para el contribuyente. Vamos a ver de estos 11 países que les mencioné, cuáles serían en principio los efectos si pago dividendos. Revisemos el caso de España. Bien. En España, en principio, ¿qué pasa si yo voy a pagar dividendos a un extranjero? ¿Qué nos comentaba Sandra de acuerdo con la tarifa de dividendos que nos presentaba el día de ayer? Nos decía, para los extranjeros la parte no gravada de los dividendos estará sometida a un impuesto del 5% y la parte no gravada del 5% y la parte gravada al 35%. ¿Qué nos indica el convenio con España? Dice, si el inversionista español tiene participación en el capital superior al 20%, entonces su tarifa de retención será del 0%. Si es menor a ese valor, la tarifa aplicable será el 5%. Aquí estamos refiriéndonos principalmente a aquella proporción de los dividendos no gravados. Es muy importante considerar también que cada uno de estos convenios tiene en su protocolo unas reglas especiales para la aplicación de estos beneficios. Tienen que ver con la generación de rentas exentas, con la reinversión de esos dividendos en un periodo mínimo, de manera que aquí estamos analizando de manera general los efectos especiales que se pueden derivar, pero muy importante analizar cada uno de estos de la mano de lo contemplado en el protocolo. En algunos casos el protocolo no menciona nada, como el caso de Suiza, pero en los demás sí, y bien importante. De manera que la invitación es a revisar también conjuntamente estas normas. En Suiza, en el convenio de Suiza, ¿qué me establece? Algo muy similar, pero una tarifa diferente. Me dice que si el inversionista suizo tiene una participación superior al 20%, la tarifa de dividendos aplicable será del 0%, pero si tiene una participación inferior, ¿cuál será la tarifa aplicable? Aquí el convenio contempla una superior a la contemplada internamente. Ya dijimos que en caso de que la local sea más favorable, aplicará el 5%. En el caso de Chile aplica algo similar, pero el valor de la participación en el capital se incrementa al 25% y de igual manera, en caso de que la participación sea inferior a este tope, la tarifa aplicable será finalmente el 5%. En el caso de México aplica un poco diferente porque el convenio lo que me establece es que los dividendos siempre estarán grabados en el lugar de residencia de quien los recibe, de manera que en ningún caso se podrán grabar dividendos de un mexicano en Colombia. Comparemos ahora las tarifas para estos diferentes obligados. Miremos cómo quedamos entonces. Para las sociedades nacionales, ¿qué está contemplado? Un ingreso no constitutivo de renta. Ya sabemos que cuando se giran dividendos de una sociedad nacional a otra nacional, no se generan dividendos. ¿Qué pasa si los dividendos se generan a una persona natural residente? La parte del dividendo no gravado estará primero sometida al 0, 5 y 10%, aplicando la tabla que nos mostró Sandra ayer, y en la parte gravada se aplicará en principio el 35% y sobre el 65% restante se aplicará el
0, 5 o 10% según corresponda. ¿Qué tarifas efectivas tenemos al final? En el primer caso, una del 35% y en el último, una tarifa del 41.5%. Miremos ahora cómo está contemplado para las entidades extranjeras sin domicilio en Colombia. La parte no grabada del dividendo, para determinar estos valores ya sabemos que aplicamos los artículos 48 y 49 que no fueron modificados por la reforma. Entonces a la parte no grabada le aplicaremos el 5% y a la grabada le aplicaremos, como indicamos aquí en el caso anterior, el 35% y el 5% sobre el 65% restante, lo que nos genera al final una tarifa del 38.25%. Al comparar estas tarifas, cuando un contribuyente persona natural se ubica en este último rango, pues identificamos que las tarifas son diferentes. Esta es una norma que ya fue demandada y estamos en espera de que sea definida su constitucionalidad o no, porque no es posible que un residente nacional esté en desventaja frente a un extranjero. Tratemos de ver esto en un ejemplo para aterrizarlo mejor. Vamos a comparar aquí el pago de dividendos a un colombiano residente y a un extranjero no residente. Si el valor de dividendos a pagar es de 100 millones de pesos, digamos que el 40% son no grabados y el 60% grabados. La retención aplicable para el colombiano será en principio el 12%, es decir, la tarifa del 20% que no ha sido modificada, y el impuesto, de acuerdo con el artículo 242 que le corresponde, es el de la tabla de acá arriba. Este es un dividendo que se ubica en el último rango. Este de 0 a 600 es hasta 19 millones de pesos aproximadamente, y el final es de 32 millones de pesos. Este de 40 millones estaría ubicado en este último rango, es decir, le aplicaría la tarifa del 41 que observábamos anteriormente. Y a la parte grabada le aplicaremos, entonces, al 60 en principio el 35%, y sobre el 65% restante aplicamos la tabla. Al aplicar la tabla entonces tenemos este valor de 1.351.000. De esa manera, y aquí teniendo en cuenta la parte faltante que no se recaudó mediante retención en la fuente, es decir, aquí llevando este valor a 21 millones por la aplicación del 35%, nos daría al final un impuesto de 23.802.000. ¿Y cómo lo aplicamos en el caso de los no residentes? Los mismos valores, en principio no está sometido a retención en la fuente. Perdón, acá no porque son no grabados, pero le aplico la tabla, entonces es el 5% sobre los 40 millones de pesos, y sobre la parte grabada aplico el 35 primero sobre el 65% restante, aplico la tabla, y al final tenemos un impuesto total de 24.950.000, lo que nos da una tarifa efectiva del 38.25 sobre esa porción de dividendos grabados. Damos paso ahora al tema de precios de transferencia al que me referí previamente, y miremos, para quienes no lo conocen muy bien, cuál es la importancia de este tema o qué es lo que busca en principio. El propósito inicial o esencial de este régimen es evaluar que las operaciones que yo estoy realizando con mis vinculados del exterior no sean manipuladas. ¿Manipuladas con qué propósito? Con el propósito de llevarse las utilidades para los países con menor tarifa de tributación. Busca que todo este análisis sea debidamente documentado, establecer procedimientos a través de los cuales se pueda verificar la realidad de estas operaciones, y darle muchas más herramientas al fisco para hacer la revisión de estas operaciones, tomar también decisiones que me eviten la erosión de la base fiscal. ¿Cuáles son
modificaciones más importantes propuestas en esta reforma tributaria en materia de precios de transferencia. En principio, las operaciones que tienen que ver con commodities, son productos físicos cuyo valor se cotiza en un medio conocido por el público, que sirve de referente para que las partes que negocian con este tipo de bienes lo puedan tener como referencia. Me indica en materia de esto, para efectos de precios de transferencia tenemos 5 métodos vigentes para la determinación de los márgenes. Uno tiene que ver directamente con el precio y otro tiene que ver con la medición de la utilidad bruta del comprador o la utilidad operacional del comprador, y los dos restantes con la utilidad bruta u operacional del vendedor. En Colombia, ¿cómo aplica la selección de estos métodos? Me dice, a diferencia de otros países en donde tienen una prelación por determinados métodos, en Colombia me dice, elija el mejor. Elija el mejor de acuerdo con las características de cada una de las operaciones analizadas. Pero en el caso de commodities, lo que me está estableciendo, el mejor para este tipo de operaciones va a ser el precio controlable no controlado. De manera que aquí no voy a tener libertad de irme de acuerdo con las condiciones de la operación a considerar otro de los métodos propuestos. Aquí me debo acoger a lo contemplado para efectos de este inicial. ¿Qué me está indicando además para efectos de determinar ese precio? Me va a decir, revise el precio cotizado al público en la fecha de embarque de la mercancía. Y además pruébeme esa situación, porque si lo deja hasta ese punto, pues va a ser muy fácilmente manipulable. Yo puedo hablar de diferentes fechas de acuerdo con la conveniencia o los resultados que pretendo generar, pero lo que me está indicando es que, ¿cómo lo va a probar? Registrándome el contrato ante la DIAN. Una obligación similar, de carácter formal, similar a la de asistencia técnica y servicios técnicos, ahora aplicable a este tipo de operaciones. No me está limitando tampoco esta regla para un determinado sector. No me dice tiene que ser del sector de extracción para que aplique esto, no, me está diciendo cuando realiza operaciones de ese tipo. La siguiente novedad importante en materia de precios de transferencia tiene que ver con la documentación comprobatoria, en donde me está indicando que ahora se deben reportar a la DIAN un archivo local, un archivo maestro y un archivo de país por país. Ya lo vamos a ver detenidamente en términos generales que comprende cada uno de ellos. Otra de las novedades importantes tiene que ver con la información financiera que se incluye dentro de este archivo local, o puede ser inclusive uno de los otros dos, en donde hasta el año 2016 la estaba firmando el revisor fiscal o el contador público. Ahora me está diciendo, no, cuando me reporte información financiera debe estar también firmada por el representante legal. Si revisamos o nos comparamos con lo que establece la OCDE indica que el nivel de requerimiento de información al contribuyente en la fase inicial debe ser mínimo. Yo no lo debería desgastar en si firma o no la documentación comprobatoria o la información que está incluyendo dentro de este reporte, que sería la información financiera en este caso. Me está diciendo eso, agótelo ya en un proceso de fiscalización en donde sí requiera de pruebas más profundas. Y nos lo mencionaba Olga ayer, relacionado con la firmeza de las declaraciones. Ya sabemos que si yo soy una compañía obligada a cumplir con el régimen de precios de transferencia, entonces mi declaración de renta ya no va a quedar en firme a los 3 años propuestos por la norma, sino en este caso especial a 6 años. ¿En qué consiste el archivo local? El archivo local es el que venimos presentando. La idea, de acuerdo con los lineamientos de la OCDE, es que aquí se incluya lo mínimo. Y es lo que estamos haciendo en principio, o lo que deberíamos estar haciendo, incluyendo todas las operaciones y lo relacionado con la entidad que localmente está reportando esa información. Aquí no necesariamente yo tengo que irme a dar mayor información de lo relacionado con el grupo a nivel internacional, que es lo que seguramente puede estar ocurriendo actualmente.
Por ello es que ya después me habla de un archivo maestro en donde sí yo debo incorporar información adicional. ¿A quiénes les aplica esta obligación? Como está actualmente y como ha venido aplicando en los últimos años, para aquellos que tengan un patrimonio bruto superior a 100.000 VTs o generen ingresos superiores a 61.000 VTs. Aquí tenemos varios de nuestros clientes dentro de esta obligación. El archivo maestro que propone. El archivo maestro, entonces, me dice en principio la OCDE que es un archivo que comprende ya información del grupo, se va un poco más allá de lo local y la idea, bajo la visión de la OCDE, es que este tipo de archivo tenga que ser preparado una vez, que se establezca en cada uno de los países donde aplique el mismo contenido, de modo que yo solamente tenga que hacer una traducción, un mismo archivo que ya lo tengo, por ejemplo, de mi casa matriz en Estados Unidos o no sé, en Suiza, pues entonces que le haga solamente la traducción y lo acoja en la normatividad o en la obligación de reporte a nivel local. Es lo que debería pasar para efectos prácticos del contribuyente. Y asimismo también para cuando las administraciones se crucen esta información, pues tengan acceso a un mismo nivel de información y no que cada país incluya directrices o contenido diferente para este tipo de información, de documento. En Colombia no sabemos todavía cómo quedan, deberían seguirse estos lineamientos de la OCDE, pero estamos en espera del reglamento. ¿Cómo ha aplicado tradicionalmente en los países que ya lo han acogido? Incluyen una descripción del grupo, de la cadena de valor, las posiciones tributarias, le dan una especial importancia a la estructura de financiación, cómo es que se fondean las operaciones del grupo, y de acuerdo con las recomendaciones BEPS, de las que les hablaba inicialmente, el manejo de intangibles cobra una importancia muy relevante. Otro de los interrogantes que surge con relación a este tipo de información es a partir de cuándo aplica. Y pensando o haciendo la reflexión de que en la medida de que esta obligación no determina uno de los elementos esenciales de un tributo, sino que se trata de requerimiento de información, aplicaría desde el año 2017, aquí me quise referir al año grabable 2016, presentado en 2017. Estamos de este modo muy atentos a ver si los reportes de información que debemos hacer en julio de este año pues deben incluir ya este nuevo requerimiento de información. Adicionalmente, ¿cuál fue incorporado? ¿Qué reporte fue incorporado internamente? Este de país por país. Este es un tipo de información que está requerida inicialmente para compañías con niveles de ingresos consolidados a nivel contable superiores a 81 millones de UVTs. Eso nos da más o menos 2.291 billones, 2.291 billones de pesos para el año 2015. Aquí la base que se tiene, el parámetro que se tiene en cuenta es esos ingresos consolidados del año inmediatamente anterior. Estaríamos hablando del año 2016 como referencia a ingresos del 2015, en donde la compañía colombiana sea la controlante de todo el grupo con este nivel de ingresos. De manera que en Colombia el número de obligados a presentar esta información es mínimo y la OCDE señala que el plazo para entregar esta información debería ser un año después del cierre del año fiscal en el que aplica. De manera que aquí sí es un poco más contundente de parte de la OCDE que debería estarse presentando respecto del año 2016 la información en diciembre del 2017. La idea también, el propósito a nivel mundial de este tipo de información es que también sea muy puntual. Es decir, que todos los que van a reportar este tipo de informe país por país tengan en cuenta siempre los mismos parámetros. Y la OCDE se ha atrevido a generar un archivo modelo para que lo apliquen todos los países, porque tampoco tiene ningún sentido que cada
país, de acuerdo con su legislación, empiece a requerir cosas diferentes que después no van a cumplir con el propósito, que es de cruce de información. Y además debemos tener en cuenta que este tipo de reporte solamente se genera en un país, en el país donde está ubicada la controlante, de manera que cualquiera de las administraciones tributarias en donde este grupo tenga presencia lo puede solicitar. Y por ello la importancia de la uniformidad, que cada administración cuando vaya a solicitar, que si Colombia va a solicitar un informe país por país a una compañía que está aquí, cuya controlante está en España, pues ya sepa cuál es el contenido que le va a llegar y no tenga que ponerse a estudiar y a descifrar qué es lo que le está mandando de acuerdo con su normatividad. ¿Cuál es el contenido? El contenido que ha propuesto la OCDE para este efecto es el de identificar cuál es la jurisdicción, identificar los ingresos a nivel de terceros vinculados y el total, la utilidad o pérdida antes de impuesto pagado en cada uno de los países, esos impuestos causados y pagados, cuál es el capital del grupo, las ganancias acumuladas que ha obtenido, los activos y los empleados. ¿Cuál es el propósito de este tipo de información? Lo que indica la OCDE también es que esta información no puede ser utilizada para sancionar, es simplemente o para objetar cifras de las declaraciones de renta. Esto debe constituir más allá una herramienta de fiscalización y de revisión de las operaciones del grupo, en donde va a entrar a hacer un comparativo de las cifras que se están generando, que se están mostrando en cada uno de los países, y es posible que en ese orden alguna compañía que tenga menos activos está teniendo mayores ganancias acumuladas, y esto lo ayude a tomar decisiones de cómo reestructurar o qué nivel de información debería requerir para controlar y ahí sí empezar a objetar las operaciones. Pero en principio el propósito no es de objeción, pero sí como una herramienta de fiscalización y planeación de tributación internacional. Una novedad importante en materia de precios de transferencia es que se derogó el artículo 260-8. ¿Qué nos mencionaba este artículo? Que las expensas que se pudieran, que estuvieran sometidas al régimen de precios de transferencia eran deducibles del impuesto de renta. Así como hemos revisado con algunas excepciones, esto era más una regla general, en donde aunque muchas operaciones estaban limitadas, pues si yo tenía un estudio de precios de transferencia o las había sometido, se quedaban por fuera de la limitación. Este artículo fue derogado. ¿En qué se convierte entonces, como les indicaba inicialmente, el estudio de precios de transferencia? Entonces, más allá de cumplir con una obligación formal, es muy importante tener presente que me puede servir de herramienta de defensa de algunas partidas. Hablamos que la amortización de intangibles adquiridos a vinculados económicos no es deducible, pero si aplico el régimen de precios de transferencia, ahora sí los podré deducir. Bien importante este estudio de precios de transferencia en estos casos. En las operaciones con paraísos fiscales, en principio tampoco serían deducibles, pero si cuento con mi estudio de precios de transferencia y demuestro la sustancia de esas operaciones, pues en ese sentido serán deducibles también del impuesto de renta. Y en el caso de la excepción que incorpora la normatividad de beneficiario efectivo, en donde dice que si el beneficiario efectivo de un pago es el mismo contribuyente que lo esté realizando en más de un 50%, también en principio la deducción está limitada, pero si aplico el régimen de precios de transferencia no será aplicable dicha limitación. En términos generales, lo que propone el nuevo régimen sancionatorio de precios de transferencia es que se están incrementando las sanciones máximas de este régimen o por incumplimiento de las obligaciones formales. Todos conocemos que históricamente estas sanciones de precios de transferencia son muy cuantiosas y podrían serlo mucho más si no se contemplaran unos límites máximos. Aquí, con las últimas reformas, el decreto 3030 y esta reforma se han ido reduciendo, sin embargo, todavía podemos considerar que siguen siendo muy onerosas para algunos casos esta imposición de sanciones.
se adiciona la sanción por no presentar documentación comprobatoria y se adiciona la sanción por corrección voluntaria de la documentación comprobatoria. Aquí se me fue un no. Un dato curioso para comentarles es que también dentro de este régimen se habla de una sanción reducida en algunos casos. Por ejemplo, cuando la extemporaneidad se produce dentro de los 5 días, esta fue reducida también. En la normatividad anterior teníamos una sanción especial si la documentación se presentaba extemporáneamente, pero dentro de los primeros 15 días. Ahora fue reducido este límite a 5 días. Y en la norma, en la ley 1819, se hacía también una remisión de un artículo al otro, indicando que la sanción del numeral tal. En ese orden la ley fue emitida con errores, y el día de ayer casualmente pues se fue publicado el decreto 1034, que entre otros corrige los hierros de la ley 1819, y en el caso del régimen sancionatorio de precios de transferencia corrige los que tenían principios numerales por literales, que es como inicialmente está contemplado en el estatuto tributario. ¿Qué mensaje deja esto? Que definitivamente se trata de descuidos en la emisión de la reforma tributaria, al igual como está sucediendo con otro tipo de normas que también ya hemos comentado. Ahora, refirámonos a un tema también bien novedoso. Yo creo que en materia de la reforma este es uno de los más novedosos, que tiene que ver con las entidades controladas del exterior. Revisemos a qué se refiere esto. Como les indicaba inicialmente también, el propósito, la razón de ser de la emisión de este tipo de normas es acogiendo esas acciones BEPS de la OCDE, en donde me dice que evite los mecanismos de diferimiento del impuesto. Esta es una de las figuras que a nivel mundial más funciona o funcionaba para evitar la tributación y para trasladar mis rentas a los países de baja imposición. De manera que uno de los llamados de la OCDE es a que tome medidas frente a esto, y Colombia ha atendido este llamado. Surgen también preguntas de si es práctico o útil el establecer este tipo de régimen y de solicitar esta información. Es una información compleja de fiscalizar. A nivel mundial se ha concluido que no se tiene toda la infraestructura en las administraciones tributarias que se requieren para hacer el uso adecuado del aprovechamiento de esta información, y por lo que se llega a la conclusión de que definitivamente no es práctico. Y si esto ocurre a nivel mundial, pues ¿qué podemos pensar de Colombia, en donde nos quedamos cortos para tantos procesos que tenemos que tiene que atender la administración tributaria localmente? Sin embargo, lo que indica la OCDE es que se deben emitir este tipo de normas auxiliares también al régimen de precios de transferencia, que en principio persigue este mismo fin. ¿Quiénes entonces se entienden como entidades controladas del exterior? Las entidades entonces son entidades controladas por el exterior, aquellos vehículos que están controlados por uno o más colombianos que tengan directa o indirectamente una participación de al menos 10% del total, puede ser del capital o de los resultados de ese ente, y que cumpla también con uno de los supuestos de vinculación económica propuestos por el régimen de precios de transferencia. De manera que yo hago la evaluación, esta sociedad colombiana, o puede ser una persona natural también ubicada en Colombia, ejerce control sobre una sociedad o un vehículo en el exterior, y para ello entonces analizo esos criterios de vinculación que les comento, y después ahí sí determino si tiene una participación del 10% más. También se presume que existe una entidad controlada del exterior si ésta está ubicada en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula imposición. Esto puede admitir también prueba en contrario.
En este sentido, si yo clasifico como como una empresa controlada del exterior, o si tenemos una calificación de empresa controlada del exterior, ¿en qué nos vamos a concentrar? Entonces, en las rentas pasivas que ésta genere. Tenemos en materia de renta, rentas activas y rentas pasivas. ¿Cuáles son las activas? Las generadas por operaciones reales. Entonces, si yo realizo efectivamente una actividad productiva, esta se entiende como una actividad, una renta activa. Y las pasivas son aquellas que en principio lo que me generan son rentas sin que yo tenga que hacer un mayor esfuerzo. Por ejemplo, un arrendamiento pues se genera sin necesidad de que yo esté al frente del negocio, puede estar en otra jurisdicción, puede estar haciendo cualquier cosa y independientemente se me va a generar esta renta. ¿Cuáles son estas rentas así de manera muy general? Los dividendos. Pero si estos dividendos se generan por la realización de rentas activas o de operaciones productivas, pues no encajará dentro de este supuesto. Aquí se establece un elemento cuantitativo y es que esas rentas activas tienen que representar más del 80% del total. Es posible que una entidad del exterior se dedique a generar rentas activas y pasivas. En la enajenación de derechos sobre activos que generen rentas pasivas, también intereses, rendimientos financieros, excepto si se trata de una compañía financiera del exterior que no esté ubicado en un país de baja tributación. Los ingresos por explotación de intangibles también los encontramos en este grupo, la enajenación de inmuebles o arrendamientos, la compra o venta de bienes corporales y servicios prestados para o en nombre de una jurisdicción. ¿Qué me indica además el régimen de empresas controladas del exterior? Que la depuración la debo hacer. Entonces, ya he identificado que hay una empresa controlada del exterior. ¿Por qué? Porque cumplo con los supuestos de vinculación y tengo una participación superior al 10% en capital o resultados y tiene rentas pasivas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo opera esto? Cuando esa empresa controlada del exterior genera rentas pasivas, lo que yo debo hacer como controlante en Colombia es incorporar dentro de mi declaración de renta esas rentas pasivas. Lo que ocurría antes es que me esperaba solamente hasta el momento en que se distribuyeran los dividendos y ahí era donde potencialmente se generaba impuesto. Aquí lo que se busca es que el impuesto se genere de una vez cuando se genera este tipo de renta y me está indicando además que no es el ingreso completo, sino que debo someterlo a una depuración en donde incluyo los ingresos y le resto los costos y deducciones asociados. Y eso me dará el valor de la renta a incluir en mi declaración de renta de acuerdo con el porcentaje de participación que tenga en esa empresa controlada del exterior. Normas especiales en cuanto a este régimen tienen que ver con que los ingresos de una empresa controlada del exterior se entenderán que son pasivos en el evento en que les comentaba de que puede una empresa del exterior realizar actividades que generen rentas activas y pasivas, pero se entenderá que genera rentas pasivas cuando el 80% de sus ingresos dan origen a rentas pasivas. Entonces ya dijimos para el caso de dividendos que si el 80% están generados por rentas activas, no clasificará dentro de esas rentas pasivas. Y en todo caso se entiende que una empresa controlada del exterior, o se presume que una empresa controlada del exterior genera rentas pasivas cuando el 80% o más de estas sean de esta naturaleza. Adicionalmente me indica que a pesar de que yo tengo la permisión de hacer una depuración de los ingresos y los costos y gastos, no puedo reconocer pérdidas fiscales relacionadas con asociadas a estas rentas pasivas, y puedo hacer, si esas rentas pasivas que estoy incorporando en Colombia pagaron impuestos en el exterior, tengo lugar a la aplicación del descuento tributario del 254, observando los límites de tarifas que aplican localmente. Un ejemplo
un ejemplo nos puede ayudar a identificar mejor esta situación. Y aquí tenemos una empresa en Estados Unidos que es dueña de otra también en ese país y que vende estas acciones a un particular. Este comprador es un particular ubicado en cualquier jurisdicción, pero al final el controlante de esta compañía, uno en Estados Unidos, es un colombiano porque está cumpliendo con los criterios de vinculación y tiene más del 10% de participación. De manera que en la hora en que se genera esa compra o esta venta de esas acciones, lo que debe hacer esta compañía colombiana es incluir dentro de su declaración de renta la renta generada por esta operación. Otro puede ser también el caso de arrendamientos, en donde una compañía en Ecuador recibe unos arrendamientos. No tengo que esperarme al momento de distribución de los resultados, sino que desde el momento en que se percibe esta renta, que recordemos clasifica dentro de la clasificación, dentro de las rentas pasivas, pues deberé incluirlo también en mi declaración de renta del sujeto en Colombia. Otra de las novedades tiene que ver con beneficiario efectivo, que persigue principalmente pues esta diferencia del régimen de compañías, de empresas controladas del exterior que acabamos de ver, que tiene que ver con la participación en la determinación del impuesto en la medida que debe incluir esas rentas localmente. Esta ya hace referencia a un nivel de información. Un nivel de información en principio para propósitos locales y también de la mano para el cumplimiento de compromisos de intercambio de información a nivel mundial. Lo que en esencia me genera este régimen de beneficiario efectivo es una adición al régimen o a las obligaciones de información exógena, en donde me está diciendo que las sociedades colombianas subsidiarias o filiales del exterior y todos estos indicados acá deben identificar cuál es el beneficiario efectivo, es decir, quiénes son los dueños reales de ese tipo de vehículos, que se entiende por ellos los que están recibiendo al final todos los beneficios o que son los verdaderos dueños. Y lo debo entonces incluir en mi información exógena. Se siguen aquí los lineamientos de SARLAB, en donde se hace referencia aquí a estos lineamientos, en donde se reconoce un beneficiario real, que es el controlante, beneficiario, o al final quien puede consumir los recursos de una cuenta en Colombia. ¿Qué es lo que en esencia vamos a reportar cuando hablemos de beneficiario efectivo? El nombre, la fecha de nacimiento, no sabemos qué sentido tiene esto. Número de identificación tributaria del exterior si lo tiene, porcentaje de participación en el capital, el país de residencia y la nacionalidad. Como les indicaba, uno de los principales propósitos es el de también incorporar esta información o utilizarla para el cumplimiento de compromisos de intercambio de información a nivel internacional, en donde se agrega un criterio adicional a los que comentábamos previamente, y es que aquí debe poseer una participación superior al 25% en el capital. ¿Qué me pasa si no reporto esta información? Pues seré sancionado con los mismos valores o tarifas incorporadas en estas normas relacionadas con información exógena. Tenemos adicionalmente una limitación de deducción por pagos al exterior, en donde el beneficiario en donde el contribuyente es indirectamente, el contribuyente que lo está pagando es indirectamente el beneficiario de ese pago en más del 50%. Esto admite prueba en contrario. Les indicaba lo de el estudio de precios de transferencia sería, por ejemplo, un elemento para que esta limitación no aplicara. Y para cerrar, quiero hacer de manera muy breve un repaso de aquellas novedades tributarias que debemos aplicar o que ya tienen aplicación inmediata desde enero, y debemos estar muy atentos para
pues aprovechar oportunidades y evitar también incurrir en sanciones. ¿Cuáles son? Ya sabemos que en principio estábamos aliviados porque se eliminaba la autorretención del crédito, pero ¿qué pasó? Mediante decreto el gobierno estableció la autorretención de renta. Se entiende que es la equivalente, pero no se ha dicho así en la norma, de manera que no se aplican los mismos parámetros para esta nueva autorretención de renta, en donde, por ejemplo, vemos efectos importantes en qué periodo. Entonces, autorretención de CRE, pues me establecía para los de menores ingresos una periodicidad cuatrimestral, lo que permitía una bondad en su liquidez. Ahora esta no me hace ninguna excepción y todas deben ser declaradas y pagadas mensualmente. La diferencia, en cambio, no estaba incluida dentro de las obligaciones o dentro de las bases para la liquidación de autorretención de crédito. En autorretención de renta sí debemos tener en cuenta esta diferencia, en cambio. ¿Cuál diferencia, en cambio? Entonces, la realizada. Adicionalmente, esta autorretención de renta converge con la retención en la fuente que me hacen mis compradores. Por lo que es una pregunta común, que si yo tengo que aplicar autorretención de renta, pues entonces cuando me vayan a pagar me tienen que aplicar retención de la fuente. Así es, y lo mismo debemos hacer nosotros por las compras que realicemos. Lo mencionó Olga también, la novedad en materia de RTICA, en donde se establecen unas nuevas obligaciones de retenedores, y vale la pena destacar esta que tiene que ver con la retención de ICA en operaciones realizadas entre responsables del régimen común. Esto antes no aplicaba, pero ahora a partir del 1 de enero tenemos que estarlo aplicando. No RTIVA al régimen simplificado, que es un alivio. En materia de retención en la fuente por salarios, pues ya sabemos que desde enero no aplica más el IMAN y aplicarán los nuevos procedimientos, la nueva depuración a partir del mes de marzo. Esa que es bien importante, la retención en la fuente a las 1429, aunque el régimen o la ley de 1429 se mantiene, sí desapareció el parágrafo cuarto que tiene que ver con las retenciones en la fuente. Entonces, pues pueden seguir existiendo este tipo de compañías, pero pues ya no tendrán acceso a los beneficios que se contemplaban en materia de gradualidad del impuesto y de no sujeción a retención en la fuente, de manera que desde enero todas las compras que realicemos a una 1429 estarán sometidas a retención en la fuente. Asimismo, sabemos que las propiedades horizontales que destinen algunos de sus bienes para la explotación comercial ahora pasan del régimen tributario especial, en donde no están sometidas a retención en la fuente, pasan al régimen tributario régimen en renta ordinario, por lo que también desde enero de este año deben estar sometidas a retención en la fuente los pagos que le realicemos. Ahí surge una duda que todavía la normatividad no ha aclarado, y es si este tipo de propiedades horizontales o copropiedades tendrán que cumplir con el régimen tributario ordinario en renta por respecto de sus activos propios, que se entienden las cuotas de administración, y además de los ingresos por actividades comerciales e industriales. Creeríamos, o nuestra opinión es que solamente debe ser sujetas o sometidas a este régimen las operaciones comerciales, pero en todo caso es uno de los aspectos pendientes a aclarar por las normas. Ocurrió igual cuando se hizo el cambio de no contribuyente a régimen tributario especial con la expedición de la ley 1607, que fue después aclarado mediante concepto de la DIAN. Esperaríamos entonces que la interpretación que surja en este momento pues sea en el mismo sentido. Relacionado también con esas propiedades horizontales, entonces uno entendería en principio que también están sometidas a la obligación de autorretención de renta. Sin embargo, la norma hace alusión a las personas, a las sociedades o asimiladas,
estas no clasifican dentro de este grupo, por lo que no estarían cobijadas bajo esta nueva obligación. Lo mencionaba también Olga ayer la ineficacia de las declaraciones. Ya podemos hacer uso de esa bondad de la norma de que podemos presentar sin pago la declaración, pero tenemos que hacer el pago dentro de los 2 meses siguientes, a no ser de que tengamos un saldo a favor del doble del valor de la obligación. La periodicidad en IVA y en ICA también cambia. En IVA depende de si se trata por el nivel de ingresos, y en ICA por el valor del impuesto, en donde, por ejemplo, personas del régimen simplificado antes tenían del régimen común tenían que presentar su declaración bimestralmente de ICA, pero ahora si el impuesto no supera un límite, estamos hablando más o menos de 16 millones de pesos, en ese caso la declaración se podrá presentar de manera anual por ese obligado. También ayer pues nos detuvimos en el tema de RTIVA por servicios del exterior, que también aplica desde ahora siempre y cuando el comprador sea del régimen común. Tarifa de retención en la fuente por otros conceptos, antes era del 2.5 y el artículo 365 establecía un límite del 3.5%. ahora lo que hizo la reforma fue saltarse esa regla y cambiar ese límite, incrementándolo al 4.5, dejando en el mismo valor la retención en la fuente aplicable a esos otros conceptos. Las tarifas de IVA, recordemos que surge ahora mucho la confusión de si genero el IVA al 16 o al 19%, en donde debemos tener muy claro que si lo que estamos facturando corresponde a operaciones del año 2016, en donde es muy común que operaciones de noviembre, diciembre, por ocasión del cierre no se hayan alcanzado a facturar dentro de ese periodo, sino en los meses siguientes. En la factura vamos a indicar que corresponde a operaciones del año 2016 y se grabarán en ese orden en la tarifa del 16%. Las amnistías, pues también muy importantes, y aquí es donde encontramos oportunidades en donde, pues como siempre con una reforma tributaria, entendemos que son inconstitucionales porque son un premio a los incumplidos y un castigo a los cumplidos o frustración para estos, pero igual siempre surgen, y de aquí a que se declare la inconstitucionalidad pues ya se han dado todos los efectos y recaudos que esta propone. Muy importante aprovechar las de saneamiento de las declaraciones de IVA y de retención en la fuente, en donde se consideran ineficaces, bien sea porque se presentaran en un periodo que no correspondía, o porque en el caso de retención en la fuente, porque se presentaron sin pago. Lo que establece la norma es que se pueden presentar dentro de los 4 meses siguientes a la emisión de la reforma, sin sanción de extemporaneidad ni intereses de mora, y los pagos que se hubieran efectuado con cargo a estas declaraciones serán imputados automáticamente por la DIAN. Se contempla una condición especial de pago, pero ¿para cuáles obligaciones? Las de impuestos, tasas y contribuciones territoriales. Esto no está contemplado para las nacionales, por lo que es bien importante aprovecharlas en el caso en donde sí se incluyeron. ¿A cuáles obligaciones aplican? Entonces a las de años 2014 y anteriores, y en donde básicamente se propone que si se paga el impuesto al 100% antes del 31 de mayo, las sanciones y los intereses de mora serán reducidos en el 60%. Y si se hace después de esa fecha, la reducción será solamente del 40%. ¿Qué es lo que estamos esperando que pase con esto? En cada municipio se debe acoger de igual manera el mecanismo para poder aplicarse esta condición especial de pago. Aquí pues lo incluimos en el material, ya por tiempo no hay caso de detenerme en cada una de ellas, pero se están contemplando también beneficios para la terminación por mutuo acuerdo, en donde tenemos alguna discusión con la administración tributaria, y se están proponiendo disminuciones en materia de sanciones e intereses de mora si se paga el impuesto en las fechas indicadas.
En términos generales, con relación a esas terminaciones por mutuo acuerdo, lo que se debe observar es que las solicitudes deben ser presentadas a más tardar el 30 de octubre del 2017 y la administración deberá resolver a más tardar el 15 de diciembre del 2017. Bien. Habiendo hecho este repaso, la invitación que les queremos hacer es a que estén muy atentos a todos estos cambios normativos. Lo dijo Luis Carlos, esto es un abrebocas, esto es la iniciación de la reforma tributaria y nos van a seguir surgiendo muchas dudas, van a seguir emitiendo mucha doctrina y decretos en donde pues seguramente tampoco queden aclaradas esas dudas, sino que surjan más interrogantes y contradicciones. Por lo que queremos recordarles que estamos ahí, Russell está ahí para ustedes, así que no duden en llamarnos, que nosotros estaremos muy atentos de todas estas novedades, haciendo el análisis respectivo para así brindarles un mejor servicio. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a